México no solo juega al fútbol, lo respira, lo siente, lo sufre. Cada fin de semana, millones de corazones laten al ritmo de una pelota que rueda sobre el pasto, entre el polvo, entre los sueños. En el norte, un niño patea una botella vacía pensando que es el balón del Estadio Azteca. En el sur, una abuela enciende una vela para que su equipo no descienda. Y en el centro del país, las luces del Estadio Akron, del Hidalgo, del Azteca, iluminan más que una cancha, iluminan una identidad. Porque en México, el fútbol no es solo un deporte. Es un lenguaje, una manera de gritar cuando no hay palabras. Una excusa para creer, para llorar, para unirse. Y esta semana ese lenguaje volvió a gritar. Desde Guadalajara hasta Pachuca, desde León hasta Toluca, desde la Ciudad de México hasta Europa, la pelota volvió a dividirnos, a unirnos, a recordarnos que, por más tecnología, cámaras y VAR que tengamos, el fútbol sigue siendo humano. Un penal no marcado, una foto que nunca se tomó, un gesto que se malinterpretó, un portero que salvó el milagro. 5 historias, 5 emociones, una sola pasión. En esta crónica vamos a recorrer una semana que lo tuvo todo: drama, justicia, injusticia, lágrimas y esperanza. Así que siéntate, ajusta el volumen y déjate llevar, porque el fútbol mexicano y el fútbol del mundo nos volvió a enseñar que no se trata solo de ganar o perder. Se trata de sentir. El domingo por la tarde, el sol se escondía detrás del Cerro de la Silla, pero el ruido venía desde el Estadio Hidalgo. El marcador decía 1-0 a favor de Chivas, pero el reloj parecía moverse más lento que nunca. Faltaban 10 minutos y el rebaño sagrado jugaba con 10 hombres. Las pulsaciones eran una sola, los gritos una mezcla de fe y miedo, porque todos sabían lo que estaba en juego. Más que 3 puntos, era un boleto directo a la liguilla. El primer tiempo había sido intenso. Chivas dominaba, pero el gol no llegaba, hasta que Armando González, el chico de 22 años que pocos creían titular, apareció. Recibió un pase entre líneas, levantó la vista y definió cruzado. Gol. Un grito que sacudió el estadio aunque fuera visitante. Pero la alegría no duró mucho. Una falta en medio campo, una protesta, una tarjeta roja. Chivas se quedó con uno menos. El partido se transformó en un ejercicio de resistencia. Luis Romo, desde la defensa, se convirtió en gigante. Rangel en la portería tapaba todo. Y Milito, desde la línea, gritaba con el alma. Cada despeje era una oración. Cada minuto, una eternidad. Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores cayeron al césped. Algunos lloraron, otros se abrazaron. Habían ganado más que un partido. Habían sobrevivido a la presión. Pero en México, ninguna victoria viene sin polémica. Al minuto 25, una jugada encendió las redes. Un delantero de Chivas fue derribado dentro del área. El empujón era claro. El estadio entero gritó ¡penal! El árbitro, Adonai Escobedo, ni siquiera se inmutó. El VAR, silencioso, tampoco intervino. El juego siguió. Minutos después, Fernando, el cantante Guerrero, exárbitro, hoy comentarista, publicó en redes: penal clarísimo a favor de Chivas. El VAR debió mandar a revisar. Increíble que no lo hicieran. El comentario fue dinamita. Las redes se incendiaron. Unos lo apoyaron, otros le recordaron sus propios errores cuando pitaba. Y ahí está la ironía del fútbol mexicano. Todos hablan del VAR, pero nadie confía en él. Ni los árbitros, ni los jugadores, ni los aficionados. El VAR, que nació para hacer justicia, se ha convertido en otro protagonista del drama. En México, el VAR no solo revisa jugadas, revisa reputaciones. Mientras tanto, en el vestidor, Armando González sonreía tímidamente frente a los micrófonos. Fue un gol de todos, dijo, modesto pero consciente de lo que acababa de lograr. Porque ese gol no solo valió 3 puntos. Valió tranquilidad, valió confianza, valió esperanza. Chivas necesitaba un héroe. Y lo encontró en su cantera. Armando representa algo que Chivas había perdido hace años: identidad. Un jugador nacido en Jalisco, criado en el club, que juega por la camiseta más que por el contrato. En tiempos donde muchos equipos compran figuras extranjeras, Chivas sigue fiel a su filosofía: solo mexicanos. Y en tardes como esta, esa decisión parece tener sentido. Gabriel Milito, el entrenador argentino, sabe lo que es vivir bajo presión. Jugó en Barcelona, fue dirigido por Guardiola, y aprendió que el fútbol no se gana solo con talento, sino con mentalidad. Desde que llegó a Guadalajara, ha intentado cambiar la cultura del equipo. Entrenamientos más intensos, más análisis táctico, más exigencia mental. Después del partido, dijo con serenidad: el equipo no solo ganó, resistió, y eso vale tanto como una victoria. Milito entiende que Chivas no puede competir económicamente con América o Monterrey, pero puede competir en alma.
Y el alma, cuando se enciende, no hay dinero que la compre. Con esta victoria, Chivas prácticamente aseguró su lugar en la liguilla. Sumó 26 puntos y dejó atrás a FC Juárez, que quedó a 3 unidades. Solo un milagro los podría sacar del top 6. Y más allá de la matemática, lo importante fue el mensaje. Chivas vuelve a creer. En Guadalajara, los aficionados ya lo sienten. Los bares se llenan, las calles se tiñen de rojo y blanco, los cánticos regresan. El rebaño está de vuelta, dicen los titulares. Pero entre la euforia, Milito repite una frase a sus jugadores. No somos campeones aún. El fútbol castiga a quien se confía, y lo sabe. Porque en México, la línea entre gloria y desastre es tan delgada como un fuera de lugar mal trazado por el VAR. En redes sociales, el debate es interminable. Chivas juega con huevos, no con presupuesto. Nos robaron un penal, pero ganamos igual. Este equipo me hace creer otra vez. Y entre los mensajes, uno resume todo. Chivas no siempre gana, pero siempre emociona. Esa es la esencia del fútbol mexicano, imperfección y pasión. Los árbitros se equivocan, los jugadores fallan, los técnicos sufren, pero los aficionados nunca dejan de creer. En Pachuca el silencio del estadio local fue tan fuerte como los gritos de los visitantes. Y entre ese contraste, el fútbol mexicano encontró su reflejo. Drama, polémica, esperanza, un domingo cualquiera que, para los rojiblancos, se convirtió en historia. El fútbol mexicano sigue siendo el mismo, impredecible, apasionado, imperfecto. Pero tal vez en eso mismo radica su magia. Porque si todo fuera justo, si todo fuera limpio, si todo fuera lógico, ¿de qué hablaríamos los lunes? Durante años el fútbol femenil en México vivió a la sombra. Canales que no transmitían los partidos, estadios vacíos, salarios injustos y miradas condescendientes. Pero algo cambió. El grito de las jugadoras, la pasión de las aficionadas, el apoyo de las nuevas generaciones y, sobre todo, la calidad sobre el césped. Hoy, la Liga MX femenil ya no es una promesa, es una realidad. Y esta semana el país entero se prepara para los cuartos de final de la Apertura 2025, donde las mejores 8 escuadras del país se enfrentan no solo por un título, sino por respeto, historia y orgullo. El torneo ha sido largo, exigente y lleno de emociones. Ahora todo se resume en 8 nombres que resuenan con fuerza. Tigres UAN Femenil, el gigante del norte. Pachuca Femenil, la máquina de goles. Club América Femenil, las reinas del Azteca. Rayadas de Monterrey, poder y constancia. Toluca Femenil, la sorpresa silenciosa. Chivas Femenil, tradición y corazón. Cruz Azul Femenil, la resurrección celeste. Bravas de Juárez, las guerreras del desierto. 8 equipos, 8 historias. Un mismo sueño. Levantar el trofeo en diciembre. Tigres y Pachuca, las potencias inevitables. Si el fútbol femenil mexicano tiene una dinastía, se llama Tigres UAN. Desde su fundación, las regias han dominado la liga con un estilo implacable. Ofensivo, rápido, contundente. Son el reflejo del profesionalismo con una estructura que muchas selecciones nacionales envidiarían. Y enfrente, el rival perfecto. Pachuca Femenil, el equipo de Charlyn Corral, la goleadora que rompió todos los récords. Ha demostrado que los sueños también se escriben con goles. Charlyn no solo anota, inspira. A sus 33 años, después de un paso exitoso por Europa, regresó a México para demostrar que la calidad no tiene género. En esta temporada rompió la marca histórica con 22 goles y 10 asistencias. Lo hizo con una sonrisa, con humildad y con fuego en los pies. Su frase después del partido contra Necaxa quedó en la memoria. No quiero ser la mejor mujer que juega fútbol. Quiero ser la mejor, punto. En una sola oración, definió la lucha de toda una generación. Eugénie Le Sommer, el eco de Europa. Y si hablamos de inspiración, hay un nombre que sorprendió a todos. Eugénie Le Sommer, la leyenda francesa del Olympique de Lyon, decidió cerrar su carrera en México, en Deportivo Toluca Femenil. Al principio, muchos creyeron que sería un retiro tranquilo, pero Le Sommer llegó con el alma de una guerrera. Entrenó a la par de las jóvenes, compartió tácticas, impulsó al grupo y rápidamente se convirtió en el eje emocional del vestuario. En su presentación dijo algo que conmovió. No vine a descansar, vine a seguir compitiendo. Vine porque en México el fútbol femenil está vivo. Sus palabras no fueron diplomáticas, fueron reales y desde su llegada Toluca cambió. Pasó de ser un equipo modesto a uno con aspiraciones de liguilla. Y ahí están, listas para enfrentar a Chivas en un duelo que promete ser épico. El duelo entre Toluca y Chivas no tiene el ruido mediático de Tigres o América, pero sí tiene algo más profundo. Alma. 2 equipos con historia, con tradición, con identidad. De un lado Le Sommer, la veterana europea.
Del otro, Alicia Cervantes, la goleadora mexicana que lleva el escudo del rebaño en el corazón. Cervantes, apodada Licha, representa la nueva ola del fútbol femenino mexicano. Constante, decidida, sin miedo a los reflectores. En la conferencia previa al partido dijo: respetamos a Les Sommer, pero no tememos a nadie. Chivas juega con orgullo, no con nombres. El estadio Akron se prepara para recibir más de 20,000 aficionados, una cifra impensada hace solo 5 años. Las entradas se agotaron en 48 horas. Sí, el fútbol femenil en México ya no es de nicho. Es una fiesta nacional. Una de las noticias más emocionantes de la semana fue el anuncio de Cruz Azul Femenil. El club confirmó que el partido de vuelta de su serie ante Pachuca se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, CU, un recinto histórico donde nunca antes habían jugado las celestes. La razón es simple: la demanda de boletos superó cualquier expectativa. La afición quiere estar ahí. Verlas competir, sentir la energía, gritar con ellas. La capitana del equipo, Carla Nieto, lo explicó así: por años soñamos con jugar en estadios grandes. Hoy lo hacemos realidad. Y lo hacemos por todas las que nunca dejaron de creer. Ese es el nuevo espíritu de la Liga MX Femenil. No pedir permiso, sino abrir puertas. Pero lo más hermoso de este torneo no está en la tabla ni en las estadísticas. Está en la mirada de las niñas que van al estadio por primera vez. En las madres que ahora gritan por sus hijas futbolistas. En los padres que con lágrimas dicen: yo también quiero que mi niña juegue. El fútbol femenino está cambiando México. Está educando una nueva forma de entender el deporte. Sin prejuicios, sin etiquetas. Ya no se trata de si pueden jugar como los hombres. Se trata de reconocer que en muchos casos juegan mejor. La Liga MX Femenil ya no solo atrae talento local. Jugadoras de Estados Unidos, Francia, Colombia, Costa Rica, Argentina y Brasil llegan cada temporada buscando un nuevo comienzo. Y los medios internacionales empiezan a notarlo. La cadena Reuters tituló hace poco: Charlyn Corral rompe récords y cambia la historia del fútbol mexicano. Y no es exageración. El Apertura 2025 está siendo la temporada con más goles, más asistencia y más cobertura televisiva en la historia de la liga. Cuando se creó la Liga MX Femenil en 2017, muchos dudaron. Hoy nadie lo hace. Tigres, América, Chivas y Monterrey han construido academias, contratos profesionales y sistemas de apoyo psicológico. La infraestructura crece, y con ella los sueños. Pero más allá de lo tangible, lo que realmente ha cambiado es la mentalidad. El público ha dejado de preguntar por qué juegan. Y ahora pregunta: ¿cuándo juegan? Esa es la diferencia entre una moda y una revolución. En redes, el apoyo es abrumador. Un comentario se repite una y otra vez: ya no es fútbol femenil, es fútbol, punto. Porque lo que importa no es quién patea el balón, sino lo que ese balón representa. La igualdad, la oportunidad, la pasión. Charlyn, Les Sommer, Licha, Carla, cada una es más que una jugadora. Son símbolos de lucha, de orgullo, de esperanza. Y cada vez que entran a la cancha están escribiendo la historia que hace apenas una década parecía imposible. México está viviendo una nueva era. El grito de gol ya no tiene género. El aplauso es el mismo. La emoción idéntica. La Liga MX Femenil ya no compite con el fútbol masculino. Lo complementa, lo eleva, lo redefine. Y mientras los estadios se llenan y las niñas sueñan, una cosa queda clara: el futuro del fútbol mexicano también lleva trenzas. En el fútbol hay equipos que dividen al mundo. O los amas o los odias. Y en la cima de esa lista está el Real Madrid, el club más laureado, el más temido, el más criticado. Una institución que ha convertido la victoria en costumbre y la polémica en combustible. Esta temporada 2025-2026 no ha sido la excepción. 14 partidos entre la Liga y Champions League. 9 penales a favor. 9. Una cifra que ha encendido el debate en España, en Europa y en cada rincón donde se respira fútbol. 9 penales, 6 en la Liga. 3 en Champions. El Madrid lidera ambos torneos con un ataque que parece no conocer descanso. Mbappé, Vinicius, Bellingham. Una constelación que brilla con la naturalidad de quien sabe que todo le pertenece. Pero las preguntas se multiplican. ¿Es mérito o es privilegio? ¿El árbitro ve faltas que otros no ven? ¿O los rivales cometen errores inevitables por el vértigo de enfrentarlos? Las redes sociales se dividen como siempre. Al Madrid lo ayudan. No. El Madrid provoca las faltas porque siempre está en el área. Si fuera el Barça, dirían que es justicia. El VAR solo trabaja cuando conviene al blanco, y así el debate se convierte en tradición. Como el himno, como los trofeos, como la frase eterna: el Real Madrid y el arbitraje, una historia de amor eterno.
En medio de la tormenta hay un rostro sereno. Kylian Mbappé. El francés llegó a Madrid no solo para marcar goles, sino para asumir el peso de un imperio. De los 9 penales, ejecutó 7. Marcó 6. Falló 1. Pero lo más impresionante no son los números, sino su calma. Mbappé camina hacia el punto de penal con una frialdad que congela el estadio. Mira al portero. Sonríe apenas. Y dispara. No es solo un penal. Es una declaración de poder. Cada vez que el balón entra, el Bernabéu estalla. Y cada vez que falla, el mundo entero lo celebra. Porque cuando Mbappé erra, los que odian al Madrid sienten que el universo vuelve a ser justo. En el banquillo, Xabi Alonso observa sin pestañear. El técnico español, discípulo de la escuela táctica más pura, ha devuelto al Madrid algo que había perdido: equilibrio. Su respuesta ante las críticas fue breve, seca y perfecta. Los penales llegan porque el equipo ataca. No hay más misterio. Con una frase desmontó el escándalo. Pero también lo alimentó, porque en Madrid incluso el silencio suena a arrogancia. Y es que el Real Madrid no solo juega al fútbol, juega con la historia. Y la historia en el fútbol pesa más que cualquier bar. En los programas de televisión la guerra nunca descansa. En Cataluña los titulares dicen: el VAR del Madrid no falla. En Madrid responden: nos pitan porque llegamos al área. Que ataquen ellos también. La rivalidad entre Madrid y Barça no necesita goles para vivir. Le basta un penal. Uno solo. El periodista catalán más ácido, Joan Llorens, resumió la sensación: el Madrid no roba, se autopresta justicia. Y en el otro extremo, el veterano analista madridista Tomás Roncero respondió con ironía: el que no llega al área no tiene penales. El que no tiene penales, que aprenda a atacar. Así es España. Un país donde el fútbol se discute como política y se siente como religión. En la mente de los rivales, cada penal a favor del Madrid tiene un eco diferente. Para los hinchas de Barcelona es una conspiración eterna. Para los de Atlético, una frustración constante. Para los neutrales, una broma repetida. Pero para los madridistas, cada penal es una prueba de fe. El Bernabéu, con sus luces blancas y su silencio solemne, se convierte en un templo. Y cuando Mbappé anota, cuando el balón besa la red, hay algo casi religioso en el rugido que sigue. No importa el rival, no importa la polémica. Solo importa la certeza de que el Madrid, incluso en el caos, sigue siendo el Madrid. Los penales son solo una excusa. El verdadero tema es el poder. El poder de un club que ha construido una identidad basada en la victoria. El poder de una camiseta que impone respeto y miedo desde que aparece en el túnel. El poder de una historia que hace que incluso cuando pierde, parezca ganar. Porque el Real Madrid no juega como los demás. Juega con un peso simbólico que condiciona todo. Al árbitro, al rival, al espectador. Cuando un árbitro pita un penal a favor del Madrid, no solo levanta el brazo. Levanta un país entero de discusiones, memes, análisis y sospechas. Y tal vez ese sea el precio del éxito. Porque cuando ganas demasiado, el mundo deja de verte como un equipo y empieza a verte como un sistema. El Real Madrid no necesita conspiraciones para ser eterno. Ya lo es. Su historia se alimenta de lo que los demás dicen de él. Y sus victorias, de las derrotas ajenas. Los penales, al final, son solo una metáfora. No representan solo goles, sino una forma de vida. La creencia de que la fortuna siempre sonríe al que se atreve a buscarla. Mientras Mbappé sigue celebrando, mientras Xavi mantiene su calma, mientras el mundo discute, el Madrid continúa su camino, con paso firme y mirada fría, porque el poder no se explica, se siente. Y el blanco en el fútbol sigue siendo el color del poder. Era una de esas noches que parecen escritas por la historia. El viento frío del norte soplaba entre las gradas del San Siro, un coloso de cemento y memoria. Los focos iluminaban el campo con una luz casi teatral y el rugido del público se mezclaba con los cánticos antiguos. Forza Milán, Lota Pernoi. En el aire había algo más que fútbol. Había redención. Había miedo. Había esperanza. El Milán recibía a la Roma en la jornada 10 de la Serie A, un clásico moderno. 2 gigantes heridos. Ambos necesitaban la victoria para seguir respirando entre los primeros puestos. Y en medio de todo, una ausencia pesaba. Santiago Jiménez. El mexicano que había llegado al club rosonero con promesas de goles y gloria, no jugaría esa noche. Un golpe en el tobillo lo dejó fuera. El estadio lo extrañaba. Pero el fútbol, como la vida, no espera a nadie. El árbitro pitó. Y desde el primer minuto la Roma salió como una fiera. Cristante disparó al 1, el Ainaoui al 6, Dybala al 16. Pero el balón no quiso entrar. Porque bajo los 3 palos, Maignan ya empezaba su obra.
El portero francés, con mirada de acero, movía sus guantes como si dirigiera una orquesta invisible. Cada atajada era una nota, cada orden un compás. El Milan resistía. Y cuando resistir es lo único que puedes hacer, resistir se convierte en arte. Al minuto 39 la historia cambió. Rafael Leão, el poeta de las diagonales imposibles, desbordó por la izquierda. Centró raso. Y Pavlović, en su intento por despejar, la mandó al fondo de su propia portería. Gol. 1-0. San Siro explotó. No importaba que fuera autogol. En el fútbol, los milagros no preguntan quién los provoca. La Roma, herida, se lanzó al frente. Intentó todo. Centros, disparos, paredes. Pero el Milan había aprendido a sufrir. Nkunku y Fofana rozaron el segundo gol, pero la pelota besó el poste y se burló del destino. El reloj avanzaba, y el corazón de los tifosi se encogía en cada llegada romana. Y entonces, al minuto 80, llegó la escena que quedará en la historia. Un tiro libre, un rebote, una mano en el área. El árbitro no dudó. Penal para la Roma. El silencio fue absoluto. El tiempo se detuvo. En las gradas, miles de personas contuvieron la respiración. En los banquillos nadie se movía. En el área, dos hombres frente a frente. Paulo Dybala, el mago argentino, y Mike Maignan, el guardián de Milán. Dybala colocó el balón. Lo miró. Cerró los ojos un segundo. Sabía que ese disparo valía más que un empate. Valía orgullo. Del otro lado, Maignan no parpadeaba. Lo estudiaba. Sabía que Dybala amaba los disparos cruzados, pero también que bajo presión cambiaba el gesto. Un suspiro, un paso, un silencio. El árbitro silbó. Dybala corrió, golpeó, y Maignan voló. No saltó, voló. Como si el aire lo empujara, como si el destino lo sostuviera, extendió su brazo izquierdo al límite. La punta de sus dedos rozó el balón. Y lo desvió. El estadio rugió. El comentarista apenas alcanzó a gritar: ¡Maignan! ¡Santo cielo, Maignan! Los jugadores corrieron hacia él como si acabara de marcar un gol, porque lo había hecho. Un gol del alma. Un gol que vale puntos, respeto y eternidad. En el fútbol, todos quieren ser el héroe que marca. Pocos aceptan ser el héroe que salva. Maignan lo entiende. No busca la portada, no grita. Solo aprieta los puños, respira y mira al horizonte. Su rostro lo dice todo. Serenidad después del caos. Como un samurái que acaba de sobrevivir a una batalla silenciosa. El partido terminó poco después. El marcador no se movió. 1-0, pero lo que quedó grabado no fue el gol, sino la atajada. Esa mano extendida en el aire se convirtió en símbolo de fe, disciplina y resistencia. Con la victoria, el Milan alcanzó el tercer puesto de la tabla, empatando en puntos con la Roma. Pero más allá del resultado, el equipo de Stefano Pioli demostró algo más profundo, que el fútbol no siempre premia al que ataca, sino al que aguanta. Rafael Leão, brillante en ataque. Maignan, impecable en defensa. Un equilibrio perfecto entre arte y sacrificio. Y aunque Santiago Jiménez no jugó, su espíritu estaba en la grada. El público coreó su nombre. Santi, Santi, porque en Milán el mexicano ya es parte de la familia. Y cuando vuelva, sabrá que su lugar no se perdió. Se guardó para él entre los aplausos del San Siro. Esa noche, mientras los hinchas salían del estadio, muchos lo comentaban. Maignan nos dio el triunfo. Ese penal vale una temporada. El milagro de San Siro. Y sí, lo fue. Porque los milagros en el fútbol no siempre vienen de los goles. A veces vienen de las manos, de una atajada imposible, de un instante en el que el tiempo se detiene y la fe se vuelve real. El fútbol tiene poetas, artistas, villanos y santos. Maignan fue los 4 esa noche. Y cuando las luces se apagaron y el estadio quedó en silencio, una verdad flotaba en el aire. No todos los héroes levantan copas. Algunos solo levantan las manos en el momento justo. El fútbol italiano siempre ha sido el arte del control, de la paciencia, de la espera. Y el Milan esa noche fue un cuadro renacentista en movimiento. Una obra de táctica y pasión pintada con los guantes de Maignan y las piernas de Leo. Mientras en otros países se discute el VAR o los penales, en Italia el héroe fue el silencio. El momento exacto en que un portero decidió que la historia no cambiaría. El milagro no fue que Maignan detuviera un penal. El milagro fue que, por unos segundos, todo el mundo recordó por qué amamos este juego. Porque incluso cuando parece predecible, el fútbol siempre encuentra una forma de sorprendernos. La lluvia caía fina sobre Londres, esa lluvia que no moja del todo pero cala en el alma. En el norte de la ciudad, el estadio del Tottenham se apagaba poco a poco. Las luces del marcador seguían encendidas, crueles, recordando un resultado que dolía más que 1000 palabras. Tottenham 0, Chelsea 1. Un error, un solo error. Y el mundo se derrumbó.
João Pedro, con frialdad brasileña, aprovechó una pérdida fatal de Mickey Van de Ven. Un toque, un disparo, un silencio. El gol fue un cuchillo, pero lo que vino después fue una herida más profunda, el orgullo. El árbitro pitó el final. Los jugadores del Chelsea celebraron con calma. Los del Tottenham bajaron la cabeza. En la banda, el técnico Thomas Frank, de rostro cansado o empapado, se acercó a sus jugadores para saludarlos. Quiso tender la mano, un gesto simple, humano. Pero Mickey Van de Ven y Jet Spence lo ignoraron. Pasaron frente a él sin mirarlo, sin detenerse. 2 segundos. 2 pasos. Un silencio que pesó más que la derrota. Las cámaras lo captaron todo. El clip duró apenas 5 segundos, pero en la era de las redes sociales eso basta para incendiar el planeta. Esa noche el video dio la vuelta al mundo. Los titulares se repetían en todos los idiomas. Jugadores de Tottenham se niegan a saludar a su técnico. Crisis en el vestidor Spur. Frank pierde el control del equipo. En los foros, en los programas, en los cafés, todos opinaban. Falta de respeto, frustración, orgullo herido, y quizá era un poco de todo. Van de Ven fue el protagonista involuntario del gol. Intentó salir jugando desde el fondo, confiado, elegante, pero Caicedo, rápido como un relámpago, le robó el balón. Un segundo después, João Pedro ya celebraba. En ese instante, Mickey sintió el peso del mundo. Un estadio entero mirándolo. Un silencio que quema más que los abucheos. El tipo de error que no se olvida, que te despierta a las 3 de la madrugada durante semanas. Cuando terminó el partido, no quería mirar a nadie. Solo quería desaparecer. Y cuando su técnico se acercó, simplemente no pudo. No fue rebeldía, fue dolor. En la conferencia de prensa, Thomas Frank, con su habitual elegancia danesa, intentó calmar las aguas. Los jugadores están frustrados. Les gusta ganar, les gusta rendir al máximo. Lo entiendo. No es un gran problema. Hablaba con serenidad, pero en sus ojos había decepción. Porque en el fondo sabía que no se trataba solo de un mal gesto. Era un síntoma. El Tottenham había empezado la temporada con fuerza, con ambición, con sueños. Pero las derrotas recientes, los errores individuales y la presión mediática estaban dejando grietas. Grietas que se agrandan en silencio hasta que un día todo se rompe. Muchos creen que los futbolistas viven una vida perfecta. Dinero, fama, aplausos. Pero pocos entienden la carga mental que llevan encima. Cada error se repite en bucle en las pantallas. Cada gesto se analiza 1000 veces. Cada palabra se distorsiona. Van de Ven no solo falló un pase, falló frente a millones. Y en ese instante, el joven defensor de 23 años no era una estrella. Era un ser humano intentando ocultar la vergüenza detrás de una caminata apresurada. El fútbol moderno no perdona, ni a los héroes ni a los villanos. Y muchas veces son la misma persona. Con apenas 1 minuto de diferencia, fuentes cercanas al equipo aseguraron que después del partido, el silencio en el vestidor era absoluto. Nadie hablaba, nadie se miraba. Solo se escuchaba el sonido del agua cayendo en las duchas y el gol del Chelsea repitiéndose una y otra vez en las pantallas del pasillo. Frank no gritó, solo reunió al equipo y dijo: «Hoy aprendemos, no del error, sino de la reacción». Luego se fue. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque a veces el liderazgo no está en hablar, sino en saber cuándo callar. La prensa británica no tuvo piedad. El Daily Mirror tituló: «Tottenham se derrumba desde dentro». El Guardian fue más filosófico. El fútbol no solo se juega con los pies, sino con el ego. Los aficionados se dividieron. Los jugadores deben disculparse. Frank no supo gestionar la presión. Esto es pasión, no falta de respeto. Y mientras las redes discutían, los protagonistas guardaban silencio, porque a veces no hay explicación posible, solo emociones. El orgullo, ese enemigo silencioso, el orgullo es una espada de doble filo. Motiva, pero también destruye. En el fútbol, el orgullo herido puede convertir a un equipo en una tormenta, o en un desierto. Tottenham, con su historia de altibajos, sabe de eso. Sabe lo que es estar cerca y no llegar. Sabe lo que es tener talento y perder por detalles. Y esa noche lo que perdió no fue solo un partido. Perdió un poco de confianza. Esa confianza que cuesta meses construir y segundos romper. Días después los jugadores pidieron disculpas internas. Van de Ven habló con su entrenador. Se abrazaron. Y el club emitió un comunicado breve. El respeto sigue siendo nuestra base. Seguimos unidos. El fútbol siguió. Los memes se olvidaron. Pero algo cambió. Una lección quedó flotando en el aire. El verdadero rival del futbolista no es el oponente, es su propio orgullo. En Inglaterra, los estadios son templos y las derrotas, herejías.
La Premier League es un monstruo que devora a los débiles y premia a los que soportan el dolor sin romperse. Tottenham, con 17 puntos, quedó igualado con Chelsea y Manchester United. Aún está en la lucha. Pero más allá de la tabla, lo que importa es la reconstrucción emocional, porque en el fútbol moderno la resiliencia es tan importante como la táctica. Y Thomas Frank, con su serenidad casi paternal, parece entenderlo mejor que nadie. La derrota duele, sí, pero también enseña. Esa noche en Londres, bajo la lluvia, Tottenham perdió un partido, pero tal vez ganó algo más valioso, la oportunidad de verse en el espejo, sin excusas, sin filtros. Van de Ven falló. Spence se enojó. Frank aguantó. Y juntos, en ese caos emocional, encontraron una verdad que todo futbolista debe aceptar algún día. No siempre se gana aprendiendo a ganar. A veces, se gana aprendiendo a perder. Mientras el estadio quedaba vacío y las luces se apagaban, un guardia de seguridad encontró una bufanda mojada en las gradas. Tenía bordadas 3 palabras. Coys, come on you Spurs. La levantó, la exprimió y la colgó en la valla. El fútbol inglés es eso. Orgullo, lágrimas y un amor que no entiende de lógica. El Tottenham volverá, porque siempre vuelve. Porque el fútbol, como la vida, da revancha a los que no dejan de creer. Dicen que el fútbol es un juego, que son solo 90 minutos, que todo se reduce a goles, puntos y trofeos. Pero quienes lo vivimos sabemos la verdad. El fútbol no se juega con los pies, se juega con el alma. Detrás de cada pase hay una historia, detrás de cada error, un miedo, detrás de cada celebración, una herida que se cura por un instante. Esta semana, el balón rodó por 5 lugares distintos, y en cada uno de ellos nos recordó que, aunque cambien los nombres, el guión siempre es el mismo. Pasión y error. En México, el VAR que no vio lo evidente en Pachuca, un empujón en el área, dejó a todo un país discutiendo sobre justicia. El VAR no intervino, el árbitro no pitó, y Fernando, el cantante guerrero, gritó desde las redes lo que millones sintieron en el pecho. Era penal. Pero el fútbol mexicano, como siempre, eligió el drama. Chivas ganó, el árbitro dudó, y el público, dividido, volvió a confirmar lo que ya sabíamos. En México, el fútbol no necesita guionistas. El caos lo escribe solo. El error arbitral se volvió tema nacional. Los programas deportivos lo diseccionaron como un crimen. Y sin embargo, cuando terminó la jornada, la afición seguía sonriendo. Porque el enojo, en el fondo, es otra forma de amor. Solo discute con tanta pasión quien todavía cree. Mientras tanto, en León la historia fue distinta. No se trató de un gol, sino de una imagen. James Rodríguez sonriendo, caminando entre aficionados y un guardia empujando a uno de ellos. 5 segundos grabados con un celular. 5 segundos suficientes para destruir una reputación o crear un villano. James no empujó a nadie, pero su silencio, su gesto, su entorno, bastaron para convertirlo en tendencia. Así es el fútbol moderno. Ya no se trata solo de jugar, sino de representar. El balón pesa menos que la cámara, y a veces la jugada más difícil no está en la cancha, sino frente al público. El fútbol, que antes era una fiesta, hoy es también un tribunal. Y James, como muchos, fue juzgado no por lo que hizo, sino por lo que pareció hacer. Mientras tanto, en Europa, el Real Madrid seguía ganando. 9 penales en 14 partidos. 9 oportunidades de debate, 9 portadas, 9 incendios mediáticos. Mbappé ejecuta, anota, celebra. Y el mundo arde. Los rivales acusan. Los hinchas defienden. Los neutrales opinan. Pero en el fondo, el fenómeno es más profundo. El Real Madrid ya no juega solo al fútbol. Juega con el poder. Cada penal es una metáfora. El peso de la historia, el mito, la autoridad. Los árbitros dudan, los rivales tiemblan, el estadio calla. Y de repente todo parece inevitable. El Madrid no necesita robar. Su sola presencia altera la realidad. Porque el poder, como la fe, no se explica. Se impone, y en San Siro el fútbol mostró su cara más pura. Ni polémica, ni escándalo, ni redes sociales. Solo un hombre, un balón y un instante eterno. Maignan detuvo el penal de Dybala y detuvo el tiempo. Porque en esa fracción de segundo, el mundo se volvió simple. Una causa, una consecuencia, un milagro. No hubo VAR, no hubo hashtags. Solo el rugido de un estadio que recordó lo que significa resistir. El Milan no solo ganó, sobrevivió. Y en esa victoria silenciosa nos recordó que el fútbol todavía puede ser arte. Que aún existen héroes que no buscan fama sino sentido. Y mientras tanto, bajo la lluvia inglesa, Tottenham aprendía otra lección. Una derrota, un error. Un saludo que nunca llegó. Van de Ven, con el corazón roto, caminó sin mirar a su técnico. No por soberbia, por vergüenza. La cámara lo captó. El mundo lo juzgó.
y el fútbol volvió a mostrar su crueldad. A veces, el castigo no viene del rival, sino de uno mismo. Thomas Frank, con calma, dijo después: «No me preocupa el error, me preocupa el silencio, porque en ese silencio viven los fantasmas del orgullo. Y ningún VAR puede revisarlos. Pachuca, León, Madrid, Milán, Londres. 5 ciudades, 5 historias, todas distintas, todas iguales, en cada una un error, un gesto, una decisión. Y detrás de cada una, lo mismo. Seres humanos intentando hacer lo correcto, fallando y volviendo a intentarlo. El fútbol no cambia, cambiamos nosotros. Pero mientras existan pasiones, seguirá siendo nuestro espejo más honesto. En la perfección no hay emoción. La emoción vive en el error, en la patada desviada, en el penal fallado, en el árbitro que duda, en el jugador que llora. El error nos recuerda que el fútbol no es algoritmo, es alma. Y el alma, como el balón, rebota, se ensucia, pero siempre sigue rodando. Quizá por eso el fútbol nos obsesiona, porque en él vemos nuestras propias caídas y también nuestras propias redenciones. La pasión no es alegría constante, la pasión es dolor compartido. Es ver a tu equipo perder y volver al estadio la próxima semana. Es gritar contra el VAR pero seguir viendo el partido. Es llorar por una foto, discutir por un penal, celebrar un despeje como si fuera un gol. La pasión al final no se razona, se siente. Y aunque duela, nadie quiere dejar de sentirla. Desde México hasta Europa, desde el Hidalgo hasta San Siro, el idioma es el mismo. El gol, el error, el abrazo, el grito. El fútbol no entiende de fronteras, de géneros ni de idiomas, solo de emociones, porque al final todos queremos lo mismo, un motivo para creer. Y cada vez que la pelota rueda, el mundo vuelve a tener sentido, aunque sea por 90 minutos. Mientras haya errores, habrá historias. Mientras haya injusticias, habrá debates. Mientras haya pasión, habrá fútbol. Y mientras el balón siga rodando, seguiremos aquí, gritando, discutiendo, soñando, porque en un mundo que cambia demasiado rápido, el fútbol sigue siendo lo único que nos hace sentir eternos. Esta semana nos enseñó que el fútbol no necesita ser perfecto para ser hermoso, que el VAR puede fallar, que los héroes también caen, que los grandes clubes siguen siendo humanos y que el amor por este juego sobrevive a cualquier polémica. Porque el fútbol, en el fondo, no es más que una excusa para creer. Creer que el esfuerzo vale la pena, creer que mañana será mejor, creer que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay tiempo para marcar un gol. El fútbol no duerme, vive, respira, se equivoca y se levanta, como nosotros, porque el fútbol no es un juego, es la vida, en 90 minutos.